punto de vista formal, pero sí desde el punto de vista de la aplicación clínica, que es a lo que le vamos a hacer el énfasis. Por favor, igual hay que saberse los papers del seminario, pero la aplicación clínica es básica. Vamos a comenzar nuestra clase. Les decía, porque me fui un poco por las ramas, que todo esto de este pequeño retraso es justamente porque aparte conseguimos un lugar donde podemos tener muy buen Wi-Fi y dar Zoom desde la facultad. Pero nuestro sueño es que todos puedan volver y que las clases vuelvan a ser presenciales. Pero hasta el año que viene eso no va a suceder. Igual hay cosas que ganamos con la virtualidad. Yo creo que hay situaciones que van a seguir siendo, que no hace falta hacerlos viajar por determinadas situaciones, y yo creo que al final vamos a terminar en un híbrido que va a ser muy, pero muy beneficioso para todos. Así que vamos a conocer a nuestro paciente del día de hoy. Les presentamos a Cacho. Nosotros a este paciente, ¿qué es lo que tenemos que conocer para que cuando nosotros operemos? No, perdón, estoy comenzando mal. Cuando nosotros diagnostiquemos, planifiquemos y finalmente operemos, ¿por qué es importante qué está acá debajo? ¿Qué es lo que tenemos? Es decir, ya viendo solo esta foto, a ustedes ya tienen un pantallazo completo de esta clase. Es decir, ustedes tienen que hacer una cirugía en anteroinferior inferior. ¿Va a ser el mismo cuidado que si yo tengo que operar acá? Acá yo tengo como un plumerito y acá tengo otro. Bueno, no hay plumeritos en el cuerpo. Obviamente, lugares donde yo tengo ramificaciones nerviosas y vasculares no es lo mismo que donde no las tengo. Entonces, vamos a aprender algo de esto. El tipo de tejido influye, el tipo, olvidémonos de la cirugía, simple y llanamente un tratamiento periodontal. Es lo mismo si el paciente yo lo voy a raspar y tiene biotipo fino, o perdón, tiene fenotipo fino, tiene fenotipo grueso. No. Es lo mismo si yo tengo que raspar en un niño que en un adulto. No. Tengo un montón de cosas que van a ser claves y determinantes en mi tipo de tratamiento. Y para que los tratamientos me queden bien, yo tengo que saber operar mucho, yo tengo que ser el mejor con un bisturí. Bueno, eso ayuda, pero no es lo más importante. Yo tengo que ser un maravilloso diagnosticador y el mejor planificador del mundo. Con eso, tus tratamientos van a mejorar significativamente. Primer año. Ese es todo su primer año. Cuando nos metamos, fin del primer año, segundo año, todo lo que tiene que ver con cirugía, todo va a ser más fácil, todo va a salir mejor. Entonces, créanme, pónganle poquito de buena voluntad, que la anatomía no es tan aburrida como nos la presentaron en el grado. Vamos a ver primero las estructuras normales en normalidad. Primero vamos a ver las periodontales, después vamos a ver las periimplantares. Antes esto se dábamos todo este año periodoncia, el año que viene recién veían normalidad en implantes. Obviamente, hoy en día eso es del siglo pasado. ¿Por qué? Porque casi todas las bocas que ustedes van a ver van a ser mixtas. Más del 50% de la población que tiene más de 40 años tiene aunque sea un implante en la boca. Entonces, para ustedes, para su generación, quizás para mí que me gradué de periodoncista a 70 años no fue así, pero para ustedes, para la generación que está estudiando ahora, no importa su edad, ustedes tienen que manejar las estructuras en normalidad, preimplantares y periodontales con el mismo nivel de conocimiento. Igualmente, cuando ustedes van a planificar un tratamiento, tienen que conocer la patología periodontal y preimplantar al mismo nivel. Hoy es parte de nuestra vida diaria. Por suerte. Denme un segundito.
que no sé por qué no estoy teniendo la visión que quiero. Bueno, no importa. Entonces, normalidad. Nosotros hablamos mucho de las nuevas tecnologías, la nueva forma de enseñar clases, pero no hay otra forma de enseñar normalidad que a la antigua, viendo cadáveres, en este caso diapositivas, viendo huesos, viendo encías, viendo lo que hay que ver. El gato de Leo quiere aprender con nosotros. Entonces, nosotros vamos a circunscribirnos hoy a dos lugares específicos. Toda la parte dento alveolar y de hueso basal de maxila y mandíbula. No vamos a llegar al inferritario, no vamos a ver nada de esto. Y vamos a ver qué es lo importante acá. Tenemos dos estructuras que tienen una cortical muy bien definida, que tienen un periodonto de protección sobre esa cortical, que es el periodonto, perdón, tiene un periodonto de inserción que incluye la parte ósea, los dientes y el ligamento periodontal, incluye la parte de protección, definición antigua si las hay, pero muy, muy práctica, en la cual tenemos la encía, todo el tejido gingival, tenemos el epitelio de unión y tenemos el aparato de inserción a nivel cervical. Esto ya es sabido, delgado, ustedes lo saben mejor que yo. Pero yo tengo ahora, ustedes ahora van a aprender cuáles son estas estructuras normales y cómo yo tengo que hacer cuando yo tengo que diagnosticar lo que quizás no es lo normal. Vamos a diferenciar lo patológico de lo paranormal. Estructuras paranormales no tienen nada que ver con los ovnis, son las estructuras que no están en todos los pacientes, pero que cuando están no implican patología. Por ejemplo, tener un frenillo más alto o más bajo, lo normal es que esté más hacia apical, pero si yo lo tengo más hacia coronal, a menos que esté insertado en palatino, no es un problema. Es una estructura paranormal. Y finalmente vamos a ver un poco más de todo el tema óseo. Entonces, después vamos a ver temas histológicos en gran escala, pero en este momento lo único que vamos a ver es cómo relacionamos todo esto con los tratamientos que ustedes luego tienen que hacer. El periodonto, básicamente, estas son las definiciones de la Academia Americana de Periodontología que me encantan, son los tejidos que dan inserción y protección al diente. Hasta aquí vamos muy bien. Periodonto de inserción. Este es el que a nosotros nos traía hasta ahora dolores de cabeza y es el que vamos a ver cuando hablemos de cirugía terapéutica. El hueso, cuántos huesos tenemos, cuánto cemento tenemos, cuánto ligamento periodontal tenemos. Y en teoría, el periodonto de protección solo servía para darle, como su nombre lo dice, protección a lo que era lo importante, que era lo que estaba insertado. Pero hoy en día la manipulación del periodonto de protección tiene otro nombre. ¿Cuál es? Cirugía plástica periodontal. ¿Cuál es? Manipulación de tejidos blandos. Todo esto tiene que ver con la adecuación a los parámetros actuales terapéuticos y estéticos de la encía libre, la encía insertada, la papila o encía interpapilar y de toda la encía queratinizada esté insertada o no. Fíjense cómo de esto llegamos a la cirugía plástica. ¿Sí? Está todo relacionado. En esta vida hay que saber de todo. Yo les cuento que en general, en las clases, yo lo que hago es que les voy preguntando a ustedes, y vamos a ver que de hoy en más es una modalidad que se va a instalar, y lo vamos a ver más adelante. Yo voy eligiendo personas a las que le voy a ir preguntando cosas al azar. Porque así no me siento tan sola en el Zoom. Necesito que alguien más sufra conmigo en esto. Pero esta parte no, vamos a hacerla muy rapidito, porque yo doy por sentado que esto es un repaso. Y que ustedes lo van a terminar de repasar en esos dos capítulos que les vamos a enviar por mail. No me están subiendo al WhatsApp acá, al chat del Zoom. Aparte me acordé que en el chat del Zoom, cuando yo lo cierro,
se borra. Así que mejor se los voy a subir al chat del teléfono, al WhatsApp, porque ahí les queda y cada cual lo baja cuando llega a su casa o cuando lo necesita. Entonces, periodonto de inserción. Hablamos de que se componía de lo que mantiene el diente insertado en su alvéolo, su nombre lo dice. ¿De qué parte del hueso estamos hablando? Este es el momento que alguien me tendría que responder, pero vamos a hacerlo rapidito. ¿De qué parte del hueso estamos hablando? De la cortical alveolar. De esa cortical alveolar, que la tenemos acá, vamos a tener el ligamento periodontal que está insertado en el cemento. Son nuestras famosas fibras que vamos a tener, que quedaron ahí atrapadas durante la posición del cemento celular y que finalmente convergen en la zona superior en fibras que no tienen soporte en el hueso, sino que tienen soporte, lo vamos a ver todo más detallado después. Estamos haciendo un repaso general. No tienen nada que anotar ahora, no se preocupen. Fibras que vienen insertadas de la gíngiva al diente, si recuerdas se llamaban dentoalveolares, y todo esto está sellado a fuego con un epitelio de unión. Después vamos a ver los detalles. En esta parte inferior tenemos propiamente el ligamento periodontal, o que serían de alguna manera las fibras oseodentales, no se llaman así, se llaman ligamento. En esta zona del cuerpo se llaman ligamento periodontal. Tienen una peculiaridad, solo existen en los dientes. Estas fibras son muy comunes en el resto del organismo, estas solo existen donde hay dientes. Y tienen la peculiaridad que cuando el diente desaparece, se extrae o se abulsiona o se expulsa, todo este conjunto de inserción desaparece, tanto el hueso alveolar, tanto la cortical, la cortical alveolar, tanto el ligamento periodontal y el cemento. Todo esto solo existe si tenemos que retener dientes. ¿Cuándo me tengo que acordar de esto? El día que yo quiero hacer una regeneración. Si a mí me faltan estas tres cosas, no hay endogame que solucione nada. Todavía los odontólogos somos buenos emparchadores. Hacemos unos parches cada vez mejores, pero no podemos hacer restitutum ad integrum, es decir, donde no había nada, yo formo todo. Esto no lo podemos hacer aún. Cuando vean regeneración, lo van a ver más en detalle. Pero lo que sí podemos hoy en día es cuando me falta un pedazo, cuando yo tengo que perdí hueso, cuando perdí parte de estas fibras, o aún cuando perdí parte de este cemento, si a mí me queda y yo por eso tengo que aprender a reconocer anatómicamente cuando a mí me queda algo de ligamento periodontal. Porque a usted le queda algo de este ligamento periodontal y usted va a poder hacer ¿qué? Regeneración tisular guiada. Usted tiene que aprender a reconocer cuando a usted le queda o en qué circunstancia usted perdió todo. Tenemos 3 años para eso, tranquilos. Entonces, las partes formales de este periodonto están dadas por, uno dice hueso, no, cortical alveolar. ¿Cuál es su función? El anclaje de las fibras e impedir que el diente se abulsione. Segunda función, ¿se acuerdan? Mira, función nuteiciagen, bueno. Segunda función, anclaje de ¿qué? Del ligamento propiamente dicho. Tercera función, ¿cuál? Nutrición. Vamos a llevar gran cantidad de ¿qué? ¿Por dónde llega la nutrición? Vasos sanguíneos. Ligamento periodontal tiene vasos sanguíneos. El hueso tiene vasos sanguíneos. ¿Quién no tiene vasos sanguíneos? El cemento. Ah, entonces cuando yo quiera lograr que a mí se me neoforme algo, yo no voy a poder contar solo con el cemento, porque el cemento no tiene vasos, no tiene cómo traer nutrición para los procesos metabólicos. Ya sabe anatomía, me está diciendo de que yo solo con el diente no puedo, voy a necesitar algo más. Y finalmente una función genética. ¿Quién tiene la función genética? Ni el cemento ni el hueso. ¿Quién la va a tener? El ligamento periodontal, porque es el único que tiene células. Y como vamos a ver más adelante, tiene células de tipo indiferenciadas. Es el único lugar en todo este periodonto de inserción o de protección donde puedo tener alguna célula que se puede transformar en otra cosa.
¿Y en qué se pueden diferenciar las células indiferenciadas del ligamento periodontal? En los tres componentes del periodonto de inserción. Son las únicas células que se pueden transformar en cementoblastos, en osteoblastos y en fibroblastos. Entonces, ya estamos viendo que hay tejidos que son más importantes que otros. El ligamento periodontal va a tener una mayor prevalencia, una mayor importancia, una mayor relevancia en todo lo que tiene que ver con cirugía, regeneración, es más, en cicatrización común y corriente. Van a tener una clase solo de cicatrización más adelante, de cómo cicatrizan los tejidos. Hoy solo vamos a hablar de qué los compone. ¿De dónde viene? Esto sí, sáquenle la fotito, porque esta foto después se le va a olvidar estudiarlo, porque a nadie le gusta estudiar en biología. Pero es importantísimo, porque si usted trata de hacer regeneración con el tejido equivocado, va a fracasar. No le va a funcionar. ¿Por qué? Porque ese tejido no tiene la capacidad genética de generar lo que usted le está pidiendo. Entonces, ¿de dónde viene cada tejido? Yo voy a tener dos tipos de hueso. Cuando usted tiene dientes, esto no se nota, no importa y no se ve. Porque no hay una diferenciación, yo no tengo una línea. Acá más o menos puedo darme cuenta. Pero usted no puede saber dónde está el hueso basal y dónde está el hueso alveolar. No hay una línea que lo diferencie. Sí, el hueso del alvéolo está claramente diferenciado, pero el hueso esponjoso no, está todo corrido. Usted no tiene una línea acá que diga, yo ya sé que este hueso es basal y que este hueso es alveolar, pero ¿en qué lugar de todo esto se diferenciaron? No lo sé. Tampoco no es un dato que me sirva para la clínica. Lo que sí me sirve es saber que el hueso basal y el hueso alveolar vienen de diferente arco branquial. ¿Se acuerdan cuando el feto parece todavía un pescado? Que tiene 7 arcos, de los cuales van a salir diferentes zonas de cabeza y cuello. Bueno, de esos arcos sucede que no importa demasiado el número, son del 3 y del 5, pero no es algo que importe. Pero el hueso basal es hueso mesodérmico. El hueso alveolar es hueso ectodérmico. Vienen de arcos branquiales distintos. Entonces, el hueso basal es poco vascularizado, es laminado y es sumamente denso. El hueso alveolar, ¿qué significa denso? Todo lo que a usted le suene a denso, siempre que tiene poca irrigación. De hoy a los próximos 3 años vamos a hablar de cómo lograr que todo lo que tengamos tenga la máxima irrigación. Injertos, membranas, cicatrización, punto simple en un colgajo para raspar. Si usted tiene mucha irrigación, todo le va a salir bien. O le va a salir mejor o va a ser más fácil. Usted va a cortar sus colgajos para lograr mayor irrigación. Usted va a colocar su hueso para que cuando cicatrice tenga la mayor irrigación. Usted no va a poner un injerto de conectivo en un lugar donde hay poca irrigación porque se le va a morir. Entonces, se le va a necrosar. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Del origen embrionario de los tejidos. Todo lo que viene del mesodermo va a ser poco vascularizado, difícil de regenerar y reproducir. Todo lo que viene del ectodermo, como es ricamente vascularizado, tiene mucho hueso esponjoso y tiene gran cantidad de todas esas células de cicatrización que ustedes van a ver más adelante, va a ser todo más sencillo y su pronóstico va a ser mejor y su resultado va a ser mejor. Mejor es mayor volumen, mayor cantidad. Entonces, y esto, ¿dónde lo mezclo con la clínica? ¿Qué pasa cuando ustedes extraen un diente? Cuando ustedes extraen un diente, ese diente, ¿qué le pasa? Cuando ustedes tienen que colocar un implante en un lugar donde se extrajo hace 2 meses, ¿es mejor que cuando se extrae en un lugar donde se extrajo el diente hace 2 años? Por supuesto que sí, porque tengo mayor altura ósea,
Porque el hueso alveolar solo existe para sostener un diente. Una vez ese diente desapareció, toda la estructura alveolar de tejidos blandos y tejidos duros se reabsorbe. En un lapso de entre 2 y 5 años no queda nada. Y un edéntulo de hace 20 años probablemente directamente haya que poner los implantes en la basal. Entonces, ¿a qué vamos a apostar nosotros siempre? A tratar de mantener la mayor cantidad de hueso alveolar posible. Hacer una extracción atraumática, es decir, que el hueso alveolar no me lo traiga en un bloque con el diente. Entonces ven que la clínica tiene que ver con esto. Necesito la preservación del hueso alveolar. Después vamos a ver técnicas que van a hacer preservación alveolar. ¿Por qué? Porque el hueso basal no responde igual. Por eso los injertos en bloque colocados sobre el hueso basal tienen mayor posibilidad de fracaso que los injertos de frasquito que hacemos en el hueso alveolar. Tienen mayor posibilidad de supervivencia, porque su origen genético es distinto. De hecho, esta es pregunta de examen. Para que sepan que se lo tienen que aprender. Hay temas que son aburridos. Es como el esquema de dibuje un diente normal con toda su estructura periodontal. Es lo más aburrido del mundo. Yo ya le aviso que aprendan a dibujarlo perfecto. Porque son cosas que hay que saber para después ir al resto. Obviamente vamos a hablar acá de tejido óseo. Hablamos un poco cuando hablamos del origen genético del hueso. El hueso no es como el paciente se lo figura. Ustedes a esta altura también ya saben que el hueso tiene que es un sistema haversiano, que es un sistema vivo, que no es una barra que uno puede ir pegando con ella por el mundo. El hueso es una estructura viva. Lo que pasa es que es muy calcificada y la cantidad de tejido no calcificado o de tejido orgánico que tiene es de alrededor del 20%. ¿Es el 20%? No, ustedes están empojados, es mentira. Eso decíamos en el grado. Hoy en día sabemos que si el hueso es esponjoso, tiene un porcentaje, que si es hueso cortical con sistema haversiano, tiene otro porcentaje, y si es cortical laminar, tiene otro porcentaje. Como podemos ir viendo, cortical laminar no tiene células, prácticamente. Son láminas. El hueso laminar común, sistema haversiano, es el que tiene, vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Es el que tiene los osteoides. Y el sistema esponjoso es un sistema amorfo en el cual hay gran cantidad de ¿qué? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Médula ósea. Es el caracú, para los que les gusta. Yo no soy capaz de comer un caracú ni que me mate. Desde que fui a anatomía y lo vi adentro de un hueso humano, por Dios. Entonces, y creo que hay algunos que comían caracú que si se lo sirven esta noche no se lo van a comer. Entonces, esto es una mandíbula. Siempre vamos a hacer alguna referencia a los otros tipos de tejidos, pues vamos a limitarnos solo a mandíbula. Vamos a hablar solamente de lo que nos interesa. Entonces, esto es tal como ustedes lo ven. Yo no le puedo pedir capacidad ni de regeneración ni de nada a este hueso. Alguien dice, imagínense ustedes van a poner un injerto óseo. ¿Dónde lo pondrían? ¿Apoyado sobre este hueso? Tendríamos que hacer un corte al hueso laminar, a la cortical, exponer el esponjoso y apoyarlo sobre esponjoso, o tendríamos que solamente levantamos el colgajo, apoyamos acá el polvito, lo ponemos, lo mezclamos con sangre, así que somos maravillosos. Es más, le pusimos Endogain $400 de costo, vamos a lograr cosas hermosas. Y lo que hice fue apoyarlo sobre la cortical y cerrar el colgajo. ¿Quién va a fracasar? Les queda claro a esta altura ya. De que simple y llanamente venía a apoyar algo sobre esta cortical, va a fracasar. Necesitamos que irrigación, que viene de dónde, de vasos sanguíneos que están en dónde, en esta medular.
y que a veces salen por la cortical, por ejemplo, en un agujero, como el mentoniano. El tejido óseo en macroscopía es lo que hablábamos. Un periósteo que lo cubre, el periósteo no es parte del tejido óseo, pero para nuestros fines nosotros necesitamos el periósteo como si fuera oro en polvo. ¿Por qué? Porque el periósteo tiene mayor cantidad de vasos y de células que el tejido calcificado. Ya de ahí solo ustedes ya saben que vamos a tener que tratar el periósteo con cariño. Pero el periósteo no está incluido en nuestro día de hoy. Va con la clase de cicatrización. El periósteo tiene, sí, las funciones del periósteo, ¿no? Pero el periósteo tiene una capa externa que es fibrosa, muy fibrosa y que le da rigidez. Cuando ustedes levantan colgajo, ustedes ven que esa capa es más, uno puede hasta empujarla o lastimarla con un periostótomo o con algo y no suele sangrar. No debemos lastimarla, ¿no? Pero, en cambio, tiene una capa interna, la capa que está pegada al hueso. ¿Por qué? Porque el periósteo es un elemento de protección del hueso. Entonces, en su capa interna, ¿qué pasa por ahí? Pasan los vasos, pasan los nervios, pasan todas las células que van por los vasos, tenemos las fibras que se insertan al hueso, tenemos las terminaciones de los tendones, todo esto va a pasar siempre, va a atravesar el periósteo. Entonces, si yo quiero lograr, vamos a suponer, olvidémonos de una regeneración, usted se da un golpe y se fractura un hueso. Si usted la fractura es en tallo, va a ser tallo verde, la fractura va a cuidar antes. Si usted rompe el hueso, claramente la fractura va a durar más. ¿Saben a qué se debe que esa fractura cure más rápido? A que el periósteo en una fractura en tallo verde esté intacto. Todo lo que tiene que llegar llega antes. Todo lo que tiene que estar está, porque los vasos sanguíneos están intactos, porque el periósteo no fue lacerado. Entonces, aprender las funciones y los manejos del periósteo es absolutamente vital, pero su principal función en periodoncia es en la cicatrización y ahí lo vamos a estudiar en más detalle. Entonces, el tejido óseo cortical, pero no había dicho, si uno va a cualquier libro, le dice que el hueso es 80% calcio, 20% tejido orgánico. Bueno, pero no todos los huesos son iguales. El hueso cortical tiene un 95% de mineralización, que es básicamente fosfato de calcio y carbonato de calcio. No es lo mismo uno que el otro, pero para nuestro tipo de cirugía no es de vital importancia. Tanto en el fosfato de calcio como el carbonato de calcio está incluido alguien, porque cuando usted le compra un injerto, a usted no le venden fosfato de calcio, usted le venden hidroxiapatita, ¿no? Bueno, entonces lo cual significa que quizás ese fosfato de calcio, ese carbonato de calcio tengan fórmulas químicas más complejas y estén compuestos por partículas más complejas. Cuando veamos regeneración vamos a tener que volver sobre esto en detalle. Porque no es lo mismo cualquier fosfato de calcio ni si está junto o dividido. Entonces, esta cortical, a su vez, no es cuestión, ya extrañan el grado en este momento que le decían cortical y tejido óseo. Bueno, no, porque aquí importa de qué lado de la cortical yo estoy trabajando. La cortical externa es un hueso laminar sin células ortoqueratinizado, como diríamos si estuviéramos hablando de cosas de mucosa. Es decir, es un tejido donde ya las células han sido expulsadas y no tienen núcleos. Son prácticamente laminillas mineralizadas. Es un hueso frágil, duro pero frágil. Duro pero frágil es el vidrio. El vidrio es durísimo.
Y si usted lo apoya sobre una mesa en contacto perfecto, usted puede enterarle a martillazo y no se rompe. Usted lo levanta, le pega fuerte con una cuchara y lo rompe. Eso mismo pasa con el hueso laminar. En la parte media, se ve mejor en este de aquí. En la parte media está, ven que aquí está toda la zona de, acá tenemos totalmente laminar, acá tenemos totalmente esponjoso y acá tenemos el sistema. Entonces, en su parte media, esa cortical tiene un sistema haversiano. Vamos a verlo después más adelante. Y en la cortical interna, ¿qué es lo importante? Es la única que puede tener algún potencial de algo porque es donde está el endostio. Así como está el periostio por fuera, está el endostio por dentro. Es una capa fibrosa muy parecida al periostio, pero sin la parte fibrosa, por la cual van todas las venas, arterias, bueno, en este caso vénulas, arteriolas y terminaciones nerviosas, que le van a dar vida a quién. ¿O van a estar conectados con quién? Porque en realidad es al revés, con la médula ósea. Es la parte donde la médula ósea está unida al hueso cortical, donde el esponjoso y el cortical se unen. Se llama una membrana que se llama endostio. El tejido óseo medular, 80-20, aquel era 95-5, y este se va para el otro lado. Este es 30-70. Seguimos teniendo los mismos componentes, el hueso está, su componente microscópico es siempre el mismo. No hay un tipo de calcio en el hueso medular y un tipo de calcio en el hueso laminar. Es el mismo hueso. Si usted va a las moléculas, son las mismas, solo están armadas totalmente distintas. En el tejido medular, en vez de ser láminas calcificadas, ¿sabe lo que tenemos? Una estructura hueca y porosa calcificada. Pero esta estructura es más débil, simple y llanamente. Denme un minuto, porque alguien cerró la puerta que da al pasillo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la que no había venido es yo. Perdón, alguien se llevó la llave del... Ya van a conocer los espacios. Entonces, vamos a tener que su principal característica es que es como una esponja, como una burbuja, es una red. Esto se llama, dicho en términos científicos, es una red reticular, en la cual quedan espacios y por supuesto que cuando la persona está viva, cacho le decimos a un cráneo que tenemos por acá, ya lo van a conocer, que usamos para las clases. Entonces, siempre que hablemos de cacho, hablamos del pobrecito cráneo. Entonces, cuando la persona estaba viva, esto estaba lleno de algo. ¿De qué? De médula roja y de médula amarilla, lo que llamamos médula ósea. También hay tipos. La médula roja, como su nombre lo dice, sintetiza la sangre roja. Médula amarilla, la grasa que es amarilla, para que le sirva de ayuda a memoria. Este auricular tiene poca estructura, pero esta estructura en forma como de burbujas le da una gran resistencia a la compresión cuando está en el espesor suficiente. Cuando tenemos espesores muy finos, esto no tiene prácticamente resistencia. Por eso, cuando hay osteoporosis y muchas de estas retículas desaparecen y quedan muy pocas, el hueso se vuelve muy frágil. La resistencia del hueso medular no viene dado por la dureza de sus trabéculas, sino por su cantidad. En el volumen, la dispersión de la fuerza es tal que se vuelve un hueso muy resistente. Por ejemplo, el fémur. Entonces, esa gran resistencia también, ¿de qué depende? De la función, mientras más se use,
más trabéculas se forman y más se calcifican. Y de la actividad metabólica. La función sería hacer gimnasia o un paciente maceterino, que tienen que cuando uno va a operar a un paciente maceterino o bruxómano y tiene que cortar, le deseo que no les toca, a todos nos toca, pero ese día decís, y le tenés que hacer una cirugía, que tenés que cortar la níquel oblicuo externa, es como cortar metal. Si el señor se pasa 8 horas por noche bruxando y endureciendo sus huesos. En cambio, la actividad metabólica sería natural, sería la osteoporosis. Cuando esa actividad metabólica desaparece, o desaparece o disminuye, las trabéculas disminuyen. Hay que tener la cantidad que nos dio Dios, que parece que lo hizo muy bien. Entonces, este tejido óseo, para complicarlo más todavía, porque la gente dice, ¿por qué la regeneración es tan compleja? Porque uno no tiene que hacer un bloquecito uniforme de algo, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos reconstruir esto que teníamos naturalmente, que es la naturaleza sabia. Entonces, ¿qué nos dio? Un tercio externo al cual llegan los vasos del periósteo y 2 tercios internos en los cuales la irrigación va a llegar del sistema haversiano y de la médula. Es decir, este tejido óseo no tiene vasos propios adentro propiamente dicho, le tienen que venir de alguna parte. La parte medular, por supuesto que no había más problema. El problema es cómo se alimenta el tercio externo, que es el hueso laminar, que no tiene vasos propios. Ahí, ¿quiénes vienen? El endostio y el periósteo. Básicamente, el hueso se nutre del periósteo, el hueso laminar. Hay vasos penetrantes que van. Entonces, tenemos que ese hueso aparte hay que nutrirlo. No solamente hay que formar, no solamente hay que formarlo, también hay que nutrirlo. Para nutrirlo, ¿qué vamos a tener? Esto es resumen de lo que veníamos viendo. La necesitamos más. ¿Dónde necesitamos esto? Para poder generar un recambio óseo. Si yo tengo que tener neoformación y tengo que hacer remodelación, por ejemplo, paciente con ortodoncia, ¿qué hueso necesita más ayuda? El reticular, porque no tiene vasos. El hueso medular ni me preocupo. Si tengo mucho hueso medular, todo es más fácil. Esos maxilares gruesos, esos maxilares finitos, que prácticamente son 2 láminas reticulares, laminares en realidad las llamamos cuando hablamos de mandíbula, ¿eso qué va a tener? Un gran sistema de canalículos y de intercambio metabólico. Entonces, que haya esos vasos que cruzan el hueso no es solamente una condición de, digamos, de deseo, es primordial y básico. Entonces, cuando usted esté trabajando con hueso, más que en la mandíbula hay pocos vasos, usted necesita mantener que el periósteo, que es lo único que le va a permitir que todo este sistema celular y canalicular funcione. Entonces, cuando se tengan que aprender sistema reticular, sistema canalicular, acuerden que tiene un buen uso. ¿Cómo se llama? Este sistema celular y canalicular dentro del hueso, donde tenemos osteocitos dentro de ese hueso, y esos osteocitos tienen un sistema de canalículos que se nutren de los vasos sanguíneos a través de ese sistema, se llama sistema de Havers. Sistema canalicular de Havers, eso lo conocen. Eso es pregrado básico. Ahora, vamos a seguirlo complicando, ya no nos vamos a conformar solamente con un sistema macroestructural, vamos a ir a la microestructura. Esta microestructura que tiene los mismos nombres, gracias a Dios, y que tienen que ver con este sistema de Havers y con la matriz intercelular. La matriz intercelular es la forma microscópica de llamar a quién, a la médula ósea. No la vamos a llamar más médula ósea,
porque parece que le estamos diciendo Kayakú. Vamos a hablar de una matriz intercelular que está dentro de esa médula ósea. Entonces, esa microestructura va a ser orgánica e inorgánica. Por fin llegamos al 80-20. Ya tiempo. A nivel microcelular, todo lo inorgánico que está en el hueso está constituido por un 80% de hidroxiapatita, un 20% de fosfato de calcio. Alguna vez tenía que aprender. Y algunas otras sales que están en tan pequeña cantidad que no tiene sentido que comencemos a hablar de eso. Ahora, la matriz orgánica tiene un 90% de colágeno. Hoy no vamos a hablar de los tipos de colágeno porque eso lo vamos a ver en cicatrización. Vamos a hablar de colágeno tipo 1. Es importante. Cuando hay dos cosas importantes en el colágeno, su tipo y si es o no con estructura de cross-linking. Cross-linking quiere decir en español si esas fibras de colágeno están sueltas o si están en una trama íntima convertidas en una red o en una malla. Entonces, el inorgánico del hueso normal común y corriente del que estamos hablando hoy tiene colágeno tipo 1, 10% de proteínas. ¿Qué proteínas? Fibronectina, palabra que van a oír hasta el cansancio, prostaglandina, fosfatasa, osteocalcina, básicamente es fibronectina. Fibronectina es un pegamento natural que tiene el organismo. Es como andar poniendo la gotita por diferentes partes. Bueno, la fibronectina es la proteína que permite que todo esto esté aglomerado. ¿Qué células vamos a encontrar aquí? Las únicas células más importantes de las que tenemos que hablar en este momento van a ser 3. Hay otras, pero estas son las importantes. Osteoblastos, origen mesenquimatoso, matriz orgánica, todo esto va a estar en el libro de Linda, si quieren sacar una foto que está resumido. Va a tener, es la que segrega aquí en el osteoide, esto es lo que me importa. Yo quiero saber que haya alguien que me permita formar después esa matriz orgánica, porque yo no hablé primero de la cálcica. Porque si usted no tiene una matriz orgánica sobre la cual se apoyen las células de calcio, usted nunca se le va a calcificar nada. Es decir, usted no puede lograr hueso si usted no tiene primero una matriz orgánica. Entonces, esa matriz orgánica todo el tiempo va a estar en remodelación. Va a estar 70% va a ir muriendo programadamente, es la famosa apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es que una célula sabe desde el día que nace qué día se va a morir. ¡Ay, qué desgracia! Porque no es una desgracia, es una bendición. Las células que no hacen apoptosis se siguen reproduciendo y se llama cáncer. Es decir, el cáncer no es una enfermedad en sí misma. El cáncer es simple y llanamente células que no saben qué día tienen que morirse y se reproducen indiscriminadamente. Nadie muere de cáncer. Uno muere porque el tumor impide otra función porque ocupa el lugar que no corresponde. Pero, por eso llaman células malignas, porque no saben qué día se tienen que morir. No hacen apoptosis. En cambio, en el tejido óseo, el 30% va a quedar dentro de la matriz, que son los osteocitos. Por esto hablamos de que el hueso es un ser vivo, porque el hueso tiene adentro células vivas. Pero cuando un tejido orgánico tiene un 100% de tejido orgánico y vivo, el hueso solo tiene entre el 20 y el 30% según la zona de la que venga. Entonces, resumiendo, osteoblastos, mesenquimatosos, matriz orgánica y son los responsables de formar el osteoide. Eso es lo importante de los osteocitos. De los osteoblastos. Después tenemos los osteocitos. El osteocito es el osteoblasto maduro. Ya pasó los 18, mayor de edad, y como diría mi papá, ya puede ir preso. Menor actividad que el osteoblasto, es una célula vieja, el osteoblasto es una célula nueva.
mayor información de actividad ósea y es la que me permite el remodelado. Si esta célula estuviera muerta y no tuviera células adentro, yo no podría remodelar un hueso. Entonces, para remodelar el hueso yo necesito que el osteoblasto funcione y que los osteocitos que me queden lo ayuden. Luego vamos a tener los osteoclastos. Hablamos de apoptosis, pero esas son las células vivas. Las células que ya se calcificaron no tienen la posibilidad de desaparecer. Y siempre estoy formando hueso nuevo, muy lento, pero estoy formando células nuevas. Entonces tienen que desaparecer las viejas. Para eso tiene que aparecer el osteoclasto. Son células multinucleadas con capacidad de reabsorción. Sí, es un polimorfo nuclear, dicho de alguna manera, que en vez de andar comiendo células por ahí, destruye hueso. No es un polimorfo, estoy hablando de una. De hecho, vienen del mismo lugar los dos. Unos, los que van a ocuparse de la desaparición o destrucción de las células más viejas, van a ser los polimorfonucleares. En cambio, o los mastocitos. Cuando estamos hablando de esto mismo en hueso, estamos hablando de osteoclastos. Osteoclastos reabsorben, osteoblastos neoforman. Cemento, porque tenemos de todo acá. De vuelta, de la composición del cemento vamos a hablar más cuando hablemos de qué, de raspaje y alisado, porque usted tiene que saber qué función cumplía el cemento para saber por qué tiene que sacar el cemento que no funciona, que perdió su función natural. Entonces, el cemento, no saben el frío que hace acá, pero con tal de volver a la universidad soy capaz de congelar, porque tienen que estar todas las ventanas abiertas para permitir, obviamente, la aireación, si no, no permitían haber. Entonces, el cemento es parte del microscopio de inserción, esto ya lo hablamos, y ustedes en ese cosa de inserción necesitan que las fibras de ese ligamento periodontal se inserten en algún lado. Entonces, en cervical esto es esmalte, ven que mal que bien es un tejido plano, pero el cemento es un tejido que tiene agujeritos. No es como el corazón, pero ¿qué es esto? ¿Vino fallado? No, acá tenía que haber algo. Y se va haciendo más rugoso según vamos bajando, y fíjense aquí cómo tiene menor resolución, pero yo veo estos puntos oscuros, donde acá totalmente abierto, en los cuales teníamos algo. En el organismo no hay huecos vacíos. Uno ve esto en microscopía porque es un diente seco. Acá teníamos inserciones. Pero si nos vamos más adentro, no solamente vemos la superficie, vamos a ver que también hay agujeros adentro del cemento. ¿Qué es esto? Acá adentro están los cementocitos. Hasta ahora veníamos hablando de ósteo. Bueno, vamos a ver lo mismo en cemento. Hay tres tipos de cemento. Acelular, de fibras extrínsecas. Es un cemento que solo existe una vez en la vida. Y solo puede estar debajo del cemento celular. ¿Por qué? El cemento acelular es un cemento que cuando la raíz estaba formando, cuando el cemento, más bien cuando entró en función, el diente erupcionó y comenzó a ocluir. El cemento, cuando el diente entra a ocluir, se forma un poquito más rápido. En ese poquito más rápido, ¿qué sucede? Que muchas de las células del ligamento periodontal quedan atrapadas, y es el cemento celular. Entonces, el cemento acelular solo puede formarse cuando el diente está en formación, erupción, y no llegó todavía a función. A partir de ese momento, todo el cemento que se siga formando es celular. Ese cemento celular, en el mixto estratificado, ¿de qué estamos hablando? Del tercio apical y enfurcaciones, porque es un lugar donde está la mayor
tensión, donde todo el tiempo las fibras están traccionando. Entonces, como están traccionando, la cantidad de células que quedan es muy, el ratio de reabsorción, neoformación es más rápido que en otros lugares en los cuales llegamos a tener hasta lagunas de reabsorción. Esto tiene que ver solamente con la rapidez con la que se va formando el cemento. No influye demasiado en su función. Entonces, esto sí importa. Esto sí quiero que lo sepan. Que la composición, y bueno, hay que sabérsela, no hay otra, pero lo que es importantísimo es el grosor. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué un paciente... Ay, no puedo estar 2 horas sin hablar con nadie. A ver, ¿quién me comenta por qué un paciente después de un raspado y alisado siempre va a tener sensibilidad? Se lo dieron hace 10 años. Porque el raspaje elimina la capa de cemento cervical cuando hacemos el tratamiento. ¿Alguien se acuerda de periodoncia de grado? Eso es un milagro, porque periodoncia es muy odiada en el grado, aún por los que después son periodoncistas. Es una materia difícil de dar. Entonces, estuvo perfecto lo de la doctora. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con mi clase de anatomía? Que yo ya sé que en cervical, que es donde primero comenzamos a raspar, el cemento es más fino. El cemento tiene apenas 10 a 50 micrones. Y en una sola pasada de raspado con un instrumento, esto no le voy a pedir que se acuerden, uno saca entre 20 y 80 micrones. ¿Qué quiere decir esto? Que con que usted pase 2 veces la cubeta, usted ya se quedó sin cemento en cervical. Entonces, y ni hablemos si el cemento está reblandecido, porque hace tiempo que está invadido por biofilm. Ahí con una sola se quedó sin nada. Entonces, los tratamientos de sensibilidad por raspaje y alisado son mandatorios, son obligatorios. ¿Por qué? Porque no espere que al paciente le duela y lo llame incómodo. Porque usted ya sabe que esto va a suceder, porque es anatómico, viene de fábrica hecho de esa manera. Pero en cambio usted tiene que sacar un diente que ha tenido una altísima exposición a las fuerzas, un bruxómano. ¿Por qué sacarle un diente a un bruxómano es un dolor de cabeza? Y le queda 1/3 de la inserción y usted tiene que batallar 2 días y medio para sacar un resto radicular. Porque ese señor estuvo toda su vida aposicionando cemento, fibras y también de la parte de laminar del alvéolo, y ese cemento es tan grueso, tiene tal cantidad de fibras adentro, que es muy difícil de sacar. Entonces ya usted la anatomía le está diciendo que ese bruxómano que usted le tiene que sacar, ese restito tan fácil, no le dé un turno cortito, porque algo puede suceder. Y ya usted sabe la explicación científica, y ya usted sabe por qué explicarle al paciente que este diente se le cayó solo porque el que usted le sacó se lo sacó en 1 hora y media. Es anatómico. La anatomía no miente. Por supuesto, la composición inorgánica del cemento no me importa más que el número, que entiendan que es menor que la del hueso. Por eso el cemento es un material más poderoso y más blando. Tiene una capacidad orgánica mayor, una proporción orgánica mayor. Es decir, el biofilm lo va a afectar más por su composición anatómica. Hay parecido en todos estos tejidos, pero esto ya lo hablamos ampliamente, que la única forma de que esto esté acá es por el ligamento periodontal. La enfermedad periodontal produce alteraciones sobre todo en la zona de cemento expuesto, lo que es la zona B de Radcliffe. No es nada del tema de hoy, no es nada que vayamos a ver en el día de hoy. Ligamento periodontal.
¿Ven lo que pasa cuando uno somete a fuerzas esto? Miren cómo uno ve esta cortical tan marcadita, cortical de la cresta. Esto es bellísimo. Vamos a ir al ligamento periodontal. El ligamento periodontal tiene 4 funciones. Yo creo que no existe examen de periodoncia que no haya tenido esta pregunta. No por eso, yo lo que quiero es que ahora lo analicemos, porque todos repetimos como lo hizo. Sostén genético, nutricio y sensorial. Cambien el nombre a lo que quiera, uno lo repite. Vamos a interiorizarlo. Sostén. Ya sabemos que sostiene el diente. Evelyn, no hables boludeces. Pero no solamente el tema es estas fibras que están en forma radial y que hacen que este diente no rote, porque siempre nos concentramos en las fibras que están hacia apical o hacia coronal. Obviamente, una para que no se intruya, otra para que no se extruya. Pero también tenemos fibra para que no rote. Pero esto lo sabemos de memoria. Lo que se nos escapa a veces es que también cumple una función la misma de un gato neumático. Es decir, tiene una función hidroneumática, en la cual, porque si no, cada vez que usted come algo, ¿qué sucedería? Usted estira ahí el ligamento periodontal y tendría dolor. Y esto solamente pasa cuando usted hace un esfuerzo extremo o repentino o inesperado. ¿Qué es lo que nos ayuda en la masticación normal? Todo este líquido intercelular que se encuentra e interradicular que se encuentra entre la raíz y el diente. Y ese líquido no solo es el que está entre las fibras, sino que tenemos como unas piscinas alrededor, en las cuales cuando usted aprieta de este lado, el líquido se mete acá, cuando usted tensiona hacia el otro lado, el líquido sale y se coloca acá. Es como si fuera, tiene la misma función del líquido de frenos. Cuando se le daña la bomba hidráulica del auto, bueno, en el humano causa dolor. Tenemos una bomba hidráulica que nos permite manejarnos sin estar golpeando todo el tiempo el ligamento periodontal. El hueso alveolar, en cambio, es la estructura. Es lo que me permite, son los andamios, es el sostén, es la zapata. Tiene 4 lugares, se divide en 4. La cortical interna o alveolar, de la cual hemos hablado un montón, ya no vamos a hablar más. La médula ósea, de la cual también hablamos bastante. La cortical externa, que es exactamente igual histológicamente a la cortical interna, tiene una sola diferencia, ¿cuál? No tiene insertada estas fibras. Por otro lado, sí tiene insertado ¿a quién? ¿A cuáles? Las fibras y los vasos que vienen ¿de quién? Del periósteo. Ya lo vimos, ven cómo todo va encadenado con todo. Y finalmente la cortical de la cresta, de la cual todavía no, donde estamos acá, no hemos hablado y vamos a hablar. Importantísima en periodoncia. Primer signo de enfermedad periodontal, ¿cuál es? La desaparición de la cortical de la cresta. Cuando usted no puede ver esta línea blanca, la continuación en esta zona, usted está ante una enfermedad periodontal incipiente. No importa que el paciente no tenga una bolsa profundísima, que no sangre cuando respira, no importa. Falta de la cortical de la cresta indica principio de enfermedad periodontal. Y mientras antes la detectemos, mejor. Entonces, hay reparos de estos anatómicos, cuando vean furcación van a ver un poco más de todo lo que está acá adentro. Siempre me olvido solo cuando doy la clase que tengo que cambiar esto, si hay algo que odio, es una foto pixelada. Lo que pasa es que claramente estas fotos son de libros porque uno no anda buscando cadáveres por la vida para andar cortando dientitos. Fíjense que no es lo mismo. Pero ya yo me sé todo. Ustedes me va a decir, Micaela, yo soy la mejor del mundo, yo ya me sé todo sobre hueso. No te la hacen fácil. ¿Por qué? Porque estas mismas 4 partes se distribuyen de distinto según el lugar de la boca donde esté. Por lo tanto, no es lo mismo tener una pérdida ósea al lado de este premolar que tenerla al lado de este 7. No es lo mismo hacer esta extracción cuando yo no tengo ningún canal
a donde yo tengo el nervio más importante de la mandíbula en contacto casi con la raíz. No es lo mismo hacer una regeneración en esta extracción, que yo la voy a hacer traumática, bella y me va a quedar divina, pero mis dos tablas, hasta más de la mitad del diente, no tienen que medular, que hacer, esto es para lograr preservar estos alvéolos, acá hay que hacer magia. Acá, no sé, mándenlo a la clínica más cercana que tengan a que le saquen este diente. Y a menos que hagan un desastre, va a salir bien. ¿Por qué? Porque todo es hueso alveolar. Cualquier cosa que suceda acá va a tener un nivel de defensa y de regeneración y de falta de problemas espectacular. Porque tengo mucho hueso vivo de la mejor calidad. En cambio, casi todo lo que me rodea este diente, el 2/3 de este diente está rodeado de tablas diploideas, solamente cortical. Con que usted mueva el elevador un poquito de más, esto se va a fracturar. Y con que usted no prevea algún relleno o algo para mantener la altura, esto va a cicatrizar divino, pero usted hasta acá va a perder la altura ósea y no hay que ser aullo para darse cuenta. Porque no tengo hueso, no tengo médula que me mantenga vivo el hueso que estoy dejando. Tan sencillo como eso. Dicho en palabras de Sullivan y Atkins 1968, me falta nutrición. Todo lo que hace el periodoncista, dicen que todo lo que hacen los varones es para levantarse una chica, bueno, todo lo que hace un dentista es para tener nutrición. Lo mismo. Pero de esto vamos a hablar, claro, ¿qué tiene más defensa? ¿Esta zona llena de hueso? ¿O esta zona donde directamente yo tengo vestibular del diente en contacto con el hueso fasciculado? Es decir, esto es recesión en puerta. Esto es cuidación en puerta. No todos los mismos, no todos los huesos están igual a todos los niveles. Tan sencillo como eso, mis estimados señores. Protección. Decía libre, insertar. Miren, ¿por dónde vamos? Y quedamos que esto es un repaso. Y no hemos llegado todavía al de protección. Amo esta foto. ¿Vieron esa foto que uno tiene que ponerla en algún lugar? La encontré en internet. Inmediatamente, todo lo que sale del hueso, ¿dónde va a parar? De todo lo que hay acá adentro ya hablamos. Todo lo que sale, nervio, arterias, ¿dónde penetra? Se mete en este periósteo. De hecho, fíjense que acabo de cortar el periósteo para lograr sacar la foto. Pero todo lo que tenemos por fuera del hueso está entre el periósteo y la mucosa. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en este momento. Esto sí que lo vamos a pasar muy rápido. No hay ninguna forma de hacer interesante el listadito de rosado, cáscara de naranja, filo de cuchillo, totalmente llena la papila. Vamos a detenernos en los puntitos que quizás puedan ser un poco más, que nos podamos haber olvidado. Punto de contacto que llene totalmente la teonera, línea mucogingival, que me separa la mucosa alveolar de la encía queratinizada, la zona de encía queratinizada dividida en dos partes. Bueno, vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de encía. Lo primero es que para usted encontrar a esta paciente hay que llorarle prácticamente. ¿Saben lo que es encontrar una paciente que tenga todo para la foto? Entonces, no vamos a hablar más de estructuras normales, sino de estructuras ideales. Porque sabemos que muchas veces el paciente no está así perfecto, pero no está enfermo. Si al paciente le falta naturalmente, porque este diente está giovertido, la punta de esta papila,
Eso no, al paciente puede no gustarle, pero no es una patología. Si yo tengo este margen más alto porque este diente salió por la mucosa, por un problema de malposición, el diente está en malposición, pero la encía no está enferma. Vamos a hablar de encía prístina o ideal. La encía prístina o ideal tiene una constitución anatómica y otra histológica. Recuerden que lo que nosotros llamamos encía insertada no es igual a encía queratinizada. La encía queratinizada va de la línea mucogingival al margen gingival. Pero el surco marginal o la encía marginal no está insertada. ¿Por qué? Porque es la parte vestibular de ¿quién? Del surco. No hay inserción. En cambio, pero yo la tengo queratinizada y muy bien queratinizada. Entonces, la encía insertada tiene límites distintos. Estas son cosas importantes para gente que piensa operar. Usted, su disponibilidad de encía insertada, usted la tiene entre la línea mucogingival y un surco externo que no es visible más que en el 40% de los pacientes, que se llama surco marginal. Surco marginal es una estructura paranormal, a veces se ve, a veces no se ve. Cuando uno tiene muy marcado la encía insertada, entonces usted tiene un surco marginal marcado. No tenerla no hace ninguna diferencia, más que para usted el diagnóstico es más fácil. Fabuloso los pacientes que tienen surco marginal. Pero tenerlo o no tenerlo no es una patología y no es un problema. La mucosa está de la línea mucogingival hacia arriba. Es elástica, es totalmente distinta, esto está elastizado, esto tiene tiene una paraqueratinización, es decir, es una estructura suave, húmeda. Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la encía marginal está del surco marginal, no tenemos surco marginal, de la base del surco. ¿Quién es la base del surco? El epitelio de unión. Son tres formas de decir lo mismo. Porque ¿por qué se hace un surco acá? Porque como esta encía está sujeta a un lugar y esta está libre, la encía libre hace como un pequeño volumen. La diferencia de ese lugar, que es el reflejo externo del epitelio de unión, es el surco marginal. Pero todo esto ustedes lo saben, lo van a repasar, que es una cosa maravillosa. La encía interdental es la parte vestibular de la papila. Toda papila tiene tres partes: vestibular, medio y palatino. Y esto se lo van a aprender como los dioses, porque nosotros pues, hoy en día en microcirugía, a veces operamos una papila y solamente operamos la parte vestibular y no tocamos la media y palatino. Para ustedes la papila va a dejar de ser una papila, va a ser un componente de tres partes. No hay más papilas monobloque para nosotros, más en microcirugía. Pero va a ser muy importante que podamos diferenciar una parte de la otra. Entonces, la encía queratinizada va ¿de dónde? De la línea mucogingival al margen gingival. Porque todo eso está queratinizado. Yo puedo tener una bolsa que me llegue hasta acá, y eso no me cambia la encía queratinizada. Me cambia la inserción, pero no me cambia la histología de la encía que tengo. No confundamos características histológicas con características funcionales. La inserción es una función, la queratinización es una función histológica que nunca varía. Y esa encía insertada, como este del libro de Linde, es la misma foto que van a estudiar en Linde. Y esa encía insertada, ¿cómo es invariable durante toda la vida? No. Esto es la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, en toda la boca. Las piezas anteriores, cuando uno es joven, tienen una cantidad de encía insertada hermosa y las piezas posteriores tienen menos. Eso se mantiene a lo largo de la vida. Lo que no se mantiene es la cantidad. La encía insertada aumenta con los años.
Si usted no la pierde en una recesión, no la pierde en una retracción. Estamos hablando de un diente normal, sin recesión, sin retracción, que nunca ha tenido una cirugía periodontal, el que nunca ha tenido enfermedad periodontal, es decir, rarísimo. Pero esos dientes que existen van a aumentar su cantidad de encía insertada durante toda la vida. El diente que generalmente tiene menor cantidad de encía insertada en una boca sana, sacando los últimos molares, ¿quién es? Son los premolares. Todo de interés a la hora de diseñar un colgajo. Y en este último dibujito, como pueden ver, esto es acentuado. ¿Dónde es más acentuado? En la mandíbula superior. En la maxila, en el maxilar superior. La zona que usualmente tiene menos... ¿Se puede repetir lo de los premolares? Vamos al último dibujito. Esto es la cantidad, representa la cantidad de encía insertada por vestibular. El dibujito inferior es la cantidad de encía insertada por lingual. Vamos a vestibular. En vestibular, el diente que usualmente va a tener la menor cantidad de encía insertada en más del 90% de los casos, van a ser los premolares. Y entre el superior y el inferior, el premolar superior. Sería el diente que en una boca que nunca le ha sucedido nada, tiene la menor cantidad de encía insertada de toda la boca, por vestibular. Porque por supuesto que por palatino y de toda la boca en general, el diente que menor cantidad de encía insertada cual tiene son los incisivos inferiores por lingual. ¿Por qué no se cuenta palatino superior? Porque palatino superior es todo encía insertada. No hay mucosa en palatino superior. En cambio, en lingual, sí. Ya esto les va diciendo que las recesiones en lingual inferior van a ser un poco difíciles de tratar. Todo esto nos lleva a que yo necesito encía para que me quede más linda la cirugía. Las zonas donde tengo menos encía probablemente sean las que me van a dar un poquito más de trabajo. Histológicamente, ya vimos macroscópicamente. Histológicamente, ¿qué voy a tener? Voy a tener que va a ser muy distinto lo que sucede de la línea mucogingival para arriba de la línea mucogingival para abajo. Así como lo que sucede en el surco marginal de un lado y del otro es casi lo mismo, histológicamente son iguales, solo se diferencia en la función de inserción. De la línea mucogingival no pasa lo mismo, porque la encía que hay sobre la línea mucogingival es totalmente distinta a la que hay por debajo de la línea mucogingival. La encía por debajo, la encía que hay por debajo de la línea mucogingival la llamamos mucosa alveolar. La mucosa alveolar tiene, estamos hablando acá de mucosa alveolar en general. Tiene un epitelio, después vamos a ver según si esta mucosa es de un lado o de otro, va a tener diferentes características, pero todas tienen epitelio, lámina propia, submucosa y un periósteo que la une al hueso. Esto es cualquier mucosa. Ahora vamos a hablar de las especificidades. Encía. Cuando hablamos de encía, vamos a hablar de encía queratinizada. De ahora en más es encía y mucosa. La encía tiene, a su vez, 4 estratos. Y esto, que no importaba mucho hasta hace poco, desde que a Zucchelli se le ocurrió que la lámina propia es una cosa maravillosa, tiene una importancia vital. Porque yo tengo que saber qué pedazo de encía yo voy a usar de injerto. No funcionan igual, no andan bien en todas partes. ¿Hay una mejor que la otra? No. Yo tengo que saber cuál tiene las características que yo necesito en el lugar que la voy a poner. Yo tengo que saber cuando tengo una herida sucia o infectada, de en qué tejido me tengo que basar para que me ayude a la cicatrización. Entonces,
Esta es una tinción que me da estos colores. Diferentes tinciones me van a dar diferentes colores. La que vamos a ver en general es de etiosina y eosina, que va a ser morado y rosa. Aparte del tricómico de Mason, tiene que las fibras colágena las tiñe de azul. Por eso usamos para esto, o elegimos un corte de un libro de histología con tricómico de Mason, que las voy a sacar de internet, porque ahora ya no tiene necesidad que se vean pixeladas. Ahí tiene un estrato basal, espinoso, granuloso y córneo. Y esto es muy fácil de acordarse, cuando uno lo trata de pensar en este mismo orden. El estrato basal, ¿con quién tiene que estar? Al lado de la membrana basal del conectivo. Es la base, no es la parte de arriba de la mucosa, es la base. Y esa base, ¿qué tiene que tener? Alguien tiene que tener las células, alguien tiene que tener la irrigación, alguien tiene que tener algo. Bueno, entonces, aquí vamos a tener las células que se reproducen y que van subiendo de estratos. Porque recuerden que la encía se descama. Quiere decir que lo que se forma en la basal con el tiempo va a ir subiendo hasta que se descame. Y este proceso dura entre 7 y 30 días según el tipo de encía o epitelio del que estemos hablando. Entonces, acá lo tienen, en vivo y en directo. Esta es la parte basal y esta es la parte, y este es el dibujito. Este no está acá. Entonces, yo tengo células que yo puedo diferenciarlas, puedo ver su núcleo y tienen alta capacidad mitogénica, es decir, se dividen y forman células nuevas. Según esas células van envejeciendo, suben al próximo estrato, que es el estrato granuloso. Se llama así porque esas células pasan a comenzar a aplastarse y se le ven gránulos adentro. Son todavía los núcleos, todavía la parte noble de esa célula. Pero esa célula comienza a llenarse de queratina, que son, ven que se ven como hojitas, con todo el material de la célula dentro de esa gránula. Luego vamos al estrato espinoso. El estrato espinoso en realidad se llama así porque si uno lo ve a simple vista, las células están, bueno, a simple vista no lo vamos a ver nunca, en microscopía adecuada, están tan aplastados que parece como una fruta espinosa. Ya directamente no podemos distinguir el núcleo cerrado redondito, sino que ya está como si tuviera estrellado un huevo en el piso, porque se sigue aplastando. Hasta que llegamos al estrato córneo. En el estrato córneo no hay núcleos, lo que quedan son restos. Si es paraqueratinizado, ningún núcleo. Si es ortoqueratinizado, orto de completamente, por favor, alguien le debería cambiar de nombre. Pero como no se lo pusieron en Argentina. La ortoqueratinización significa que la célula se llenó totalmente de queratina y desapareció toda la parte noble, no puedo reconocer núcleos. La paraqueratinización significa que está prácticamente lleno, pero todavía tiene vestigios. Por eso, el estrato córneo son como escamas, y de hecho así se cae después, en escamas. Son las células muertas, cuando usted se frota, se comienza a sacar las células muertas, esas escamas, podemos decir que es células del estrato córneo, del epitelio ortoqueratinizado. Vamos a seguirle diciendo célula muerta porque si no... Doctora, tengo una pregunta, porque ahí en la imagen está ¿Sí? como invertida, puede ser la referencia que estaba diciendo el estrato. No, lo que está en el orden de ABC. Pero aquí estamos ABC. Ah, perdón. Ah, porque lo dijo cambiado usted, por eso le pregunta a la compañera. Ah, perdón, entonces me equivoqué yo. Entonces son las mismas células que Perdón, van migrando, perdón, Sí, decilo. son las mismas células, entonces a ver si entendí, que van migrando y se van regenerando todo el tiempo. Se van degenerando. Bien, gracias. La célula nace acá y se degenera hasta llegar al lado córneo. Nace de nada hasta el estrato córneo que se descama y después vuelve a empezar todo el ciclo, ¿no? No, del estrato córneo se divide, se descama cuando llega del estrato basal El estrato basal, se divide. claro, del Y punto luego va A llegando al B arriba van. y cuando llega al córneo se descama. Perdón si lo confundí, pero es así como vos decís.
Entonces, para seguirla complicando, no es lo mismo si hablamos de encía, perdón, esto debería decir queratinizada. Y lo cambio ya, porque si no me olvido. Y esto es grave, porque esto no es insertada, esto es queratinizar. Esto no tiene que anotar nada, porque esto está tal cual Linde. Bueno, Linde es un poco complicado, así que si quieren le sacan las fotos. Entonces, los mismos 3 estratos, los mismos 4 estratos son distintos según el tipo de densidad de la que estemos hablando. Si yo tengo esta, van a llegar ya queratocitos sin núcleo. Si yo tengo mucosa alveolar, en el estrato córneo todavía vamos a poder ver algunos núcleos. Una cosa que quiero que aprendan a mirar es cómo se ve una eritrocina eosina, porque esto lo van a ver toda la vida y no le vamos a pedir que sepan histología de memoria. Pero si ustedes tienen un corte histológico en uno de los papers que van a leer los miércoles, ustedes van a ver que ese paper va a hablar de un tejido muy inflamatorio. Y yo no necesito saber histología para saber si el tejido está inflamado o no. Es un tejido con poca inflamación, porque lo sé porque tiene poca cantidad de puntos violetas. Los núcleos son violetas. Cuando hay mucha inflamación, hay muchas células inflamatorias que se van a teñir de violeta. Entonces, saber cómo son las características de las tinciones es importante por eso. Si yo me dan un corte donde yo no tengo núcleos en la parte superior, yo sé que me están hablando de una encía queratinizada o de una piel. Jamás me pueden estar hablando de una mucosa o de no sé, de una base de lengua, porque esa tendría núcleos en esta zona. Eso es lo que importa de esta histología. No que ustedes, pues ahí lo puedan repetir de memoria toda la vida, pero sí que ustedes en un libro abran y vean una histología y sepan de qué le están hablando. Esa es la finalidad de todo esto. Esto es lo que estábamos hablando del recambio celular. El recambio celular viene dado ¿por qué? Viene dado por... No se preocupen, a las 10:45 cortamos, le dejamos 15 minutos y a las 11 siguen el próximo. No es que no vamos a tener este ritmo toda la vida, todos los días. Pero anatomía quiero salir de ella pronto. Hay clases más interesantes. Igual van viendo que es necesaria. Entonces, cuando vos, ahora vamos a hablar de por qué en una cirugía usted no daña el periósteo y usted, la base del conectivo, usted tiene que cortarlo bonito, limpio, con microcirugía, y usted cuando tiene buenos cortes, usted tiene una buena cicatrización. Porque en la membrana, en la base, donde ese epitelio se une a ese conectivo, si usted lo destruye fileteándolo con el bisturí o desgarrándolo a la fuerza, ¿qué es lo que usted daña? Usted daña esta estructura. Usted daña la membrana basal del conectivo, la cual asienta sobre ella y se alimentan de ella, que la capa basal del epitelio. Y en esa capa basal del epitelio, ¿usted qué encuentra? Estas células que se dividen. Y estas células se van dividiendo y se van reproduciendo y van subiendo y ven como ya de ser verticales se van aplastando. Estas son las que producen el recambio. Es decir, se producen aquí, en la parte basal. Miren qué grandes y qué violetas son. Y van subiendo hacia la parte externa. Interna, externa. Cuando llegan aquí ven que ya están aplastadas con los núcleos granulosos. Hasta llegar a la parte externa, donde se van a convertir en queratocitos y van a ser descamados. Acá, más que los nombres, lo que me importa es que ustedes entiendan la mecánica de la proliferación o del recambio
de este tejido. Esto está íntimamente ligado a la cicatrización de cualquier cirugía que ustedes hagan. Y que el paciente diga que ustedes tienen la mano suave o tienen la mano pesada, tiene mucho que ver con que ustedes no maltraten esta membrana basal y el periósteo, del cual no estamos hablando, ya hablamos, que está pegado al hueso. Entonces, última cosa muy importante de hablar de epitelio son de los hemidesmosomas. ¿Cuál es la importancia? Porque este dibujo, para que ustedes vean lo importante que es esto, es de un señor que se llamaba Werhau. Werhau, ustedes son de la generación Linde. Mira, me han traído un café y lo más importante de esto es que lo puedo tener en la mano y calentarme los dedos, más que tomármelo. Entonces, ¿ven cómo voy a la clase ahora? Los desmosomas son los sellos por los cuales una célula epitelial se une a la otra. Porque siempre hablamos de hemidesmosoma y de hemidesmosoma, comencemos por el principio. Y esto se sabe que es tan importante desde que Werhau, el profesor de Linde, señor que fue el mayor periodoncista del mundo, uno de los más conocidos, el padre de mucho de la periodoncia actual, uno de ellos, Freon Theis, él es uno de ellos, no había microscopio óptico cuando él estudiaba. Y después, durante su carrera, sí comenzaron los microscopios ópticos, el electrónico no existe. Estos dibujitos se hicieron en 1962. Yo no había nacido. Tengo 30 años de periodoncista. Me gusta como destacar la genialidad de aquella gente que de alguna manera pudo imaginarse esto. Y el señor describió todo lo que tenemos en los microscopios electrónicos, lo hizo con dibujos. Él lo dibujaba. Y cuando Hugo fue a estudiar a Romanelli, ¿no? Se fue a estudiar a UCLA, lo conoció y pudo obtener un juego de estos dibujos. ¿Cómo se une un epitelio al otro? Hoy vamos a ver después la microscopía electrónica y van a ver que es tal cual. Hay unas zonas oscuras, unas condensaciones proteínicas que por un campo electromagnético se unen como si fuera un imán a otro desmosoma que está del otro lado. Si tengo medio desmosoma acá y medio desmosoma acá. Por lo cuanto, estos dos hemidesmosomas me constituyen un desmosoma. No hay fibras entre ellos. No es que una fibra pasa y se ancla de un lado al otro, como en el, ¿dónde pasa? Sí pasa eso. En el conectivo, ¿dónde sí pasa eso? En el ligamento periodontal, que está constituida, el ligamento periodontal es parte de un tejido conectivo a nivel genético. Sin embargo, fíjense cómo esto se une y tenemos medio desmosoma de este lado, medio desmosoma de este lado. Pero hay un problema y cuando yo no tengo el otro medio desmosoma, ¿cómo se unen? Los hemidesmosomas. Entonces, los hemidesmosomas se van a tener que unir, perdón, son el único hemidesmosoma que hay aquí es este. Porque aquí debajo tengo a esos desmosomas unidos ¿a qué? A las fibras que van del ligamento o del conectivo al cemento. Pero yo tengo un desmosoma acá, que se quedó solo. ¿Cómo se une? En el ligamento periodontal se van a formar, en el epitelio de unión, que es el tope del ligamento periodontal, se van a formar una pequeña adherencia, se llama línea oscura y línea clara, que van a servir de soporte y van a hacer lo mismo que hacía el otro medio desmosoma. Entonces, cuando usted le pregunta al ligamento periodontal cómo se une al diente, se une por fibras del ligamento periodontal. Pero ¿cómo se une al esmalte? ¿Cómo se une a la corona? El surco, el epitelio de unión. Por hemidesmosomas, porque yo no tengo fibras que vayan al esmalte. Bueno, esta es la carita de Werhau. Él dibujaba la de Linde, él va dibujando la de sus compañeros, las va poniendo por ahí. Él en este momento ya graduado. Estaba haciendo como ustedes el posgrado.
Quiere decir que alguno de ustedes puede ser el nuevo Linde. Y ahora vamos a la microscopía electrónica. Esto sucedió 30 años después de ese dibujo. Microscopía electrónica de transmisión, porque ni siquiera de barrido. Esta es de barrido, así se ve por fuera la célula. Gran cantidad de puntitos, los desmosomas, núcleos y demás estructuras. Y fíjense aquí cómo sabemos que este es un estrato granuloso, este es un estrato basal y este es un estrato que ya va a córneo. ¿Ven cómo está toda la creatina metida acá? Para no tener que imaginarnos lo que es así en la vida real. Acá, ¿qué tenemos? De transmisión. Parecería que los desmosomas van de un lado al otro. Cuando esto se aumenta mucho más, sabemos claramente que no. Es la forma en la que esto se une es esta. No pasa de uno al otro. Acá hay una materia viscosa densa, hay una lámina oscura, hay una lámina gris y hay una lámina alba. Esto mismo está sobre el esmalte. Y sin que haya unión, esto es muy, muy fuerte. Cuando ustedes después vean las matrices acelulares, ¿cómo le sacan el epitelio a un pedazo de piel? Destruyen la unión desmosomal. Y todas las células epiteliales se van flotando. Y me quedan solo las conectivas. De esta manera se logra hacer matrices acelulares, rompiendo las uniones desmosomales. Son fuertes, no son sencillas, no son débiles. La encía insertada está basada ¿en qué? Este es una foto que solo se puede poner la original de Linde. Esto, cuando en el primer libro de Linde salió esta foto, ustedes no se pueden imaginar la maravilla. Fue la primera vez que se vio el epitelio por un lado y el conectivo por el otro. El epitelio que no tiene vasos sanguíneos tira dedos dentro del conectivo, los RTPEX, para que haya mucha superficie de contacto. Una superficie plana tendría menos superficie de contacto que esto. Sobre la membrana basal conectiva. Entran, pero se pueden separar, no penetran dentro, solamente aumentan la cantidad de la superficie de inserción. Y lo que ustedes ven afuera, donde se hunde, ¿qué es? Es donde se unen estas uniones. Este punto de acá es donde el RTPEC tira. Y eso es lo que ustedes ven y conocen como puntilleado de la encía insertada. Yo todavía me acuerdo la primera vez que la vi. Yo hice el posgrado en el 89 y Linde sacó el libro en el 89. Sí, estudié bien, fue una emoción divina. Es decir, este punto de acá es lo que usted ve acá, donde la inserción lo sujeta. Volvemos a unión membrana basal conectivo. Esto ya es distinto. Hasta ahora estábamos viendo que las capas intrínsecas que hay adentro del epitelio. Esta membrana basal es la que divide el conectivo del epitelio. Usted, sin saber histología, tiene clarísimo cuál es cuál. ¿Por qué? Porque acá tengo vasos sanguíneos y aquí no. Acá tengo vasos sanguíneos. No. Entonces no necesito saber histología. ¿Cómo yo sé lo que es un vaso sanguíneo? Las estructuras en los cortes histológicos redondas con puntos grandes adentro son vasos sanguíneos. Esto es un vaso sanguíneo y un eritrocito. Los eritrocitos son enormes. Entonces siempre que se cortan vasos sanguíneos es posible ver un eritrocito. No hay otra célula tan grande. Entonces yo quiero que aprendan hoy histología lo que necesitan. No perdamos tiempo en cosas. Y fíjense aquí cómo se ve clarísimo. Esta está en el libro de Linde. ¿Qué es esto? Conectivo. Vasos sanguíneos, estructuras amorfas, no podemos distinguir un patrón claro.
Epitelio, no, membrana basal, una línea muy oscura, muy violeta, porque es donde está pasando todo. Células que yo puedo distinguir perfectamente su forma. Células que se van aplastando, que voy perdiendo la forma. Células planas que todavía puedo ver gránulos dentro de ellas, y células tan aplastadas, mira aquí una descamándose, que recién se están descamando y son de un violeta intenso. La queratina es violeta. No tienen que saber histología y ya saben que le estoy hablando acá. Para muchas cosas van a tener que poder distinguir esto. Hasta ese punto le vamos a exigir. Y para terminar, lo más sencillo. Irrigación. Ustedes que tienen que saber de irrigación de un sistema. No vamos a llegar a implantes hoy. Irrigación. Es muy simple esto. Lo que vamos a tener que hacer es, ¿de dónde vienen los vasos sanguíneos? Solo pueden venir de 3 lugares. Adentro del hueso o afuera del hueso. Y tenemos 2 lugares afuera del hueso. Uno, dentro del ligamento periodontal y otro fuera del ligamento periodontal. Así mismo se llaman. Intraligamentosos, intraóseos, periósticos. Es exactamente el nombre de los vasos que vamos a tener. Después tenemos todo el sistema gingival que viene de la mentoniana, pero bueno, eso la veremos más adelante. Esta foto también, el día que salió, linda y famoso por algo. El día que salió esto, todos nos desmayamos de amor. Ver dónde termina una arteriola en el dentro del ligamento periodontal. Por supuesto, estos son perros, ¿no? No anduvieron haciéndole eso a humanos. Entonces, esto es silicona metida dentro del sistema arterial. Y lo que se ve claramente es cómo esto termina. ¿A dónde? Aquí que hay arriba un epitelio de unión que no tiene vasos. Termina donde termina el conectivo. Todo lo que habíamos dicho, resultó que él lo demostró. Todo lo bueno dicho. Adamo dijo el mosquito. Todo lo que repetimos por año, lo que estudiamos en los libros, el que hace los libros finalmente lo demostró. Surco gingival, esto lo vamos a pasar rápido, yo voy a dar por sentado que todos ustedes los conocen. Luego van a hacer una clase de diagnóstico donde ustedes van a tener que, a las 11 tienen diagnóstico, donde ustedes esto lo tienen que saber de memoria. Vamos a hacer un repaso. Genial. Surco, parte inferior del surco es el epitelio de unión que está sobre el esmalte. La parte interna del surco que va a ser es la encía marginal. La parte interna del surco es esmalte y la parte inferior es epitelio de unión. Acá lo tienen perfecto. Por supuesto que el epitelio de unión sano no debería tener RTPEX, creo que solo en los fetos es así, porque todo el mundo ha tenido algún mínimo de infección, algún mínimo de inflamación, hemos tenido todos alguna vez, y eso hace que una encía sana siempre tenga algunos puntos violetas más oscuros. Cuando esa encía está enferma, esto se va a llenar de puntos violetas. Pero eso lo vean en la clase de etiología. Hoy estamos en anatomía normal. Por supuesto, la encía es queratinizada en toda la parte de la papila, excepto en el col. Porque como acá está todo el tiempo lleno, no se puede limpiar perfectamente. Acá siempre va a tener biofilm. Esta parte nunca, aunque la encía es genéticamente ortoqueratinizada como esta, siempre va a estar paraqueratinizada. Por lo tanto, si la infección periodontal tiene que comenzar en algún lugar, no va a comenzar acá, en caras libres. Siempre comienza donde está la explicación de por qué la zona más débil es el col. La enfermedad periodontal comienza en interproximal por una debilidad anatómica. El epitelio de unión funciona exactamente igual que todos los tejidos. Desde la basal están las células que se van a multiplicar, van a irse descamando hasta que en este caso van a salir por el surco. Como por este surco también sale ¿quién? El fluido gingival. ¿Qué va a suceder? Va a suceder un pequeño problemita. Va a suceder que
este epitelio de unión es bastante débil en esta parte. Y esto es donde ustedes van a poder poner una sonda. Por eso cuando ustedes tienen el epitelio de unión sano, no llegan a la base con la sonda, se quedan en algún lugar acá adentro. Y cuando está enfermo o inflamado, con la sonda destruyen esta parte. Todo está relacionado con todo. Las fotitos del libro de Linde, tal como la van a ver, tienen sus hemidesmosomas, su zona alba, su zona oscura. Y la histología que dio que todo eso de lo que hablábamos era de verdad, era real. Células más alargadas se van aplanando, 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 hasta que llegan a esta zona y se descama. Esto es el surco. Cuando estudien lo del Linde lo van a tener. De la inserción conectiva ya hablamos un montón. No vamos a hablar hoy de la histología del tejido conectivo, pero sepan que el tejido conectivo es un tejido amorfo, con los vasos, con grandes células dentro de él, y que la estrella del tejido conectivo son las células. ¿Qué es lo que hacen los fibroblastos? Fibroblastos. ¿Qué es lo que hacen los fibroblastos? Los fibroblastos básicamente secretan, vamos a ponerlo de esta manera, piezas de Lego. Secretan una pequeña microfibrilla, vamos a llamarlo. Es en realidad una porción proteínica. De estas se fabrican miles de millones. Cada una de ellas se engancha en una secuencia específica y forma una microfibrilla. Estas microfibrillas se van uniendo entre sí. Entonces, después cientos de estos haces de microfibrillas se juntan entre sí, hasta que finalmente, ¿qué hacen? Un fibrocito maduro. Y luego, este fibrocito se degrada y desaparece. Bueno, cuando esto se interrumpe, tenemos problemas. Se llaman hiperplasia, hipertrofia, y podemos llegar a tener incluso agrandamientos. Pero de eso vamos a hablar cuando hablemos de agrandamientos. No hay fibras elásticas en ninguna parte de la encía insertada, solo hay fibras elásticas en la zona de la mucosa. Por eso, para que nosotros podamos hacer un desplazado coronal, tenemos que pasar la línea mucogingival, porque no podemos lograr, no importa el corte de periósteo que usted haga, estirar la mucosa que está en la encía queratinizada. La encía queratinizada no es estirable, es reposicionable. Pero si usted quiere estirar o usted quiere realmente lograr determinadas cosas, usted lo que tiene que hacer es muy sencillo. Usted lo que tiene que hacer es llegar a la mucosa. Esto se llama manipulación de tejido blando y lo vamos a ver mucho más adelante. Ya hablamos del col, hablamos de las tres partes de la papila, que la papila es triangular, de que, contrario a lo que siempre pensamos, nunca me olvido cambiar esta foto, perdón, porque esta tiene un biofilm pegado. Tiene dos formas, porque siempre pensamos que esto es todo de la misma forma. Mentira. Este triángulo es peineo cóncavo, perdón, el diente, porque el diente va al revés que el espacio. El diente es peineo cóncavo y después convexo. Quiere decir que el espacio es peineo convexo y después cóncavo. Es decir, tengo poco espacio para papila en la parte de esmalte, tengo mucho espacio para papila en la parte de los dientes. Manipular esto se llama cirugía plástica periodontal. Pero hay que tener clarísimo. Vamos a dejar atarnos tranquilo, que es la cantidad de distancia que tenemos que tener, pero lo vamos a ver en el momento que corresponda. No entiendo por qué se está agotando el surco gingival está normalizado. Por favor. Ahí está. No estaba cargando mi máquina. Y tampoco vamos a hablar hoy del concepto de espacio biológico, porque esto hasta cambió de nombre ya.
Esto lo vamos a ver en otro espacio. Lo anoto, lo vamos a ver cuando veamos implantes, que vamos a tener que verlo el próximo mes. Aquí sí. Vamos a cerrar hoy con biotipo. Y todos estos espacios y todas estas formas que yo les marqué, ¿son iguales siempre? No. Sería muy fácil, alguien la tiene que complicar. Vamos a tener que, vamos a tener biotipos finos y gruesos. Están compuestos por las mismas estructuras anatómicas. Pues estas estructuras anatómicas están distribuidas de diferentes formas. Y el porcentaje de distribución de cada componente es distinto. Un biotipo grueso tiene mucha más hueso medular y esponjoso que un biotipo fino, aunque a un corte estos espacios todos sean exactamente iguales y tengan los mismos componentes. ¿En qué consiste esa diferencia? En un biotipo periodontal fino, los mismos dientes van a tender a ser triangulares. Los espacios de punto de contacto van a ser muy largos. Las papilas van a tender a ser finas. Las papilas van a ser largas y las teoneas amplias. Pero la mucosa va a ser muy delgada y muy festoneada. Olvidémonos del nivel de inserción, no vamos a hablar de... Pero, digamos, esto lo que quiere decir es que tiende a tener surcos gingivales profundos. Cuando yo tengo un biotipo fino, cuando yo lo veo en una tomografía computada, ¿qué es lo que yo veo? Diploide. Es el 100% de vestibular de este diente, es solo hueso fascicular. Entonces esto me tiene que variar mi tratamiento. Yo no puedo operar igual que antes cuando yo no lo sabía. Tengo gran cantidad de encía insertada, ¿recuerdan? Surco, encía insertada. Tengo gran cantidad de encía queratinizada. Ni siquiera puedo ver la sonda a través de ella. Tengo gran cantidad de hueso que llega exactamente a 2 milímetros de la línea del LAC. Eso está perfecto. Pero se me sumó la tomografía. Yo antes solo tenía estos dos. Fíjense cómo histológicamente lo puedo ver, mi perrito, pero también ya yo puedo saberlo antes de comenzar a operar por medio de la tomografía de Combin. Ustedes van a tener más adelante talleres para aprender a hacer sus propios cortes y para saber interpretar tomografías. Biotipo periodontal grueso. Biotipo periodontal grueso es, por supuesto, al revés del fino, ¿no? No estamos descubriendo la pólvora, ¿no? Diente cuadrado, punto de contactos anchos, papilas anchas, cortas. Todo es más fácil, todo es menos complicado, todo es siempre mejor. Quizás no. Si yo quisiera hacer una tunelización, no puedo, porque no tengo que desplazar. Si yo quisiera desplazar coronalmente la encía, un biotipo de papilas muy corta me lo impide. La tunelización está contraindicada si yo tengo desplazamientos muy cortos. ¿De qué estamos hablando? De que no es mejor ni peor, yo tengo que saber manejar lo que tengo. El problema es operar uno fino como si fuera grueso, uno grueso como si fuera fino. El problema básico que vas a encontrar en los biotipos finos son recesiones gingivales. La patología básica que vamos a encontrar en el biotipo grueso es el agrandamiento o la bolsa periodontal. Sea que esté sobre esmalte o sobre diente, pero tiene una mayor tendencia que el biotipo fino, que en vez de hacerte una bolsa, lo que tiende a hacer es a retraer. Entonces, no puedo tratarlo igual. Yo llego a la tomografía del grueso y ¿qué me encuentro? Miren que hasta la mitad del diente tengo esponjoso y me olvidé cambiarla, pero ya encontré un paciente que tengo esponjoso prácticamente como en Palatino. ¿Saben los años que me tomó encontrar una tomografía así?
años, encontré una que hasta el margen óseo tenga esponjosa. Pero eso, muevan el diente, súbanlo, empújenlo, háganle lo que quiera, todo le va a salir bien. Es más fácil o es menos dificultoso trabajar en pacientes de biotipo grueso, lo cual no implica que no tengan patologías. Tienen patologías características, a veces también complejas de solucionar. Miren qué belleza. ¿Qué hago? Todo lo que haga. Tengo material, irrigación. Acá las 2 diploides me llegan casi hasta la base. Aprendan a diferenciar biotipos. Cuando vayamos a clasificación de biotipos, vamos a ver que hoy en día hay 3 biotipos. Porque todos los biotipos, como ya ustedes estarán diciendo, jaja, y el que yo vi ayer no va en ninguno de estos 2. Por supuesto que no. Hay otro biotipo ya aceptado que se llama festoneado grueso, que es un paciente que es muy común, que tiene la encía gruesa, todas las características de biotipo fino, pero el biotipo es grueso y es festoneado. Después de eso vamos también a abundar más adelante. Pero saber qué biotipo estamos trabajando es básico para un buen diagnóstico, una buena planificación y un buen tratamiento. El festoneado plano sería este. Ven que parecería fino, ¿no? Porque tengo los dientes largos, tengo papilas interesantes. Sin embargo, cuando voy, esta encía es más gruesa. No puedo ver las raíces. Yo toco las raíces en el fino, acá no las puedo tocar. Es un intermedio. Y así hay muchísimos pacientes que tampoco caben en ninguno de estos 3. Una cosa que tengan en cuenta, después de esto vamos a hablar, esta clasificación todavía no la tienen que aprender. Cuando hablemos de EPA vamos a hablar de esto, es decir, de erupción pasiva alterada, pero lo que sí tienen que saber es que el biotipo o el fenotipo, déjame dejar de decir biotipo porque es fenotipo. El biotipo es algo genético que no se puede cambiar, y el fenotipo yo sí lo puedo cambiar con una cirugía. Por eso se cambió a fenotipo. El fenotipo gingival puede no ser el mismo que el óseo. No es cuestión de que no lo hagan fácil. Yo ya planifiqué toda la cirugía y me va a quedar divina, pero cuando vos levantaste y tenías un fenotipo gingival grueso, sucede que debajo de toda esa encía maravillosa tenías apenas una capita de hueso. Tenés intraquirúrgicamente que vallar tu plan. Tenés que tener los recursos. Nosotros ustedes lo vamos a enseñar a tener un plan de tratamiento, a saber un protocolo. El que no se sabe ese protocolo, porque está también el que dice, no me voy a aprender ningún protocolo si total ningún paciente se ajusta. Pero si tú no tienes un plan, tú no vas a saber operar. Vas a hacer un desastre. Ahora, el que también pretende seguir solamente lo que dice el libro y en el paciente no te sale lo que dice el libro, no vas a poder operar a nadie, porque cada paciente es individual. Y vos podés tener 2 tipos de cirugía en el mismo paciente. Vos podés tener que hacer una técnica en el 11 y en el 12 y otra en el 24 y 25 del mismo paciente. Es más, podés tener que operar distinto un 11 y un 13 y tienen un diente de diferencia. Entonces, primero nos vamos a aprender los protocolos, pero sobre todo no aprenderlos de memoria, sino aprenderlos según el biotipo, qué hueso tengo, qué encía tengo. Y después, qué hacer cuando el paciente no se ajusta al protocolo perfecto. Tenemos 3 años para eso. Así que no se preocupen. En 3 minutos los dejo tomar café e ir al baño. Entonces, hay varias formas de medir los biotipos, eso lo vamos a ver cuando lo necesitemos para la práctica. Y la parte de implantología no vamos a llegar. Porque ahora tenemos que comparar lo que vimos con los implantes. Porque ustedes no pueden decir, yo voy a diagnosticar solamente dientes. Ah, no, esa clase no llegó, yo todavía no voy a... Le van a decir al paciente, no. El implante que tenés en el 6, lo lamento, no llegamos a esa clase. En sus diagnósticos ustedes van a tener que hacer
de ahora en más, y en sus ateneos y en todo, ustedes van a tener que diagnosticar, clasificar y planificar tratamientos conjuntos. No hay más tratamientos para dientes y tratamientos para implantes. Hay tratamientos para pacientes que tienen dientes, para pacientes que tienen implantes, y para la mayoría que son pacientes que tienen dentaciones, no denticiones, digamos, pero tratamiento mixto. Y le diría que cada vez van a ser más en nuestras vidas. Bueno, me van a tener que ver de vuelta el mes que viene. Vamos a comparar todo lo que vimos hoy con... Lo vamos a hacer un parangón con qué pasa con el implante y qué tengo que hacer cuando tengo implantes en boca. Eso sea más cortito, porque ya la parte básica la vimos. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo cuando llego a mi casa a la noche, en el WhatsApp les voy a pasar la bibliografía que les prometí y nos veremos más adelante. Che, digan chao, abran el micrófono. Ahí está, ahora sí. Yo les juro que siempre uno dice, bueno, qué feo el Zoom. Yo no sé a quién le parece más feo, si a ustedes o a nosotros. Así que bueno. Bueno, un besito. Gracias, doctora. Gracias. Por el Hasta WhatsApp luego. estamos todos. Gracias. Genial. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Clau, conectate, te paso el usuario. Dale. Te paso como el usuario, no, la anfitrión, listo. Sí, Así no cierro la sesión. pero no me voy a poder conectar si no tengo internet. Sí, si tenés internet, si hay internet, Wi-Fi. No te alcanza para dar una clase.